¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es Roldez Vintito Yepes. Yo soy médico residente de la especialidad de ginecología obstetricia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta charla bien importante que es sobre distocia de hombros, ya que es bastante frecuente y es una emergencia obstétrica que todo personal médico debe saber solucionar. Antes que nada, lo que quiero que sepan cómo definir qué es una distocia, ¿no? ¿Qué es una distocia? Distocia vendría a ser lo que es un parto difícil, el cual va a tener un avance lento, anormal en el trabajo de parto, donde vamos a tener anomalías en las fuerzas expulsivas, alteraciones de la presentación, la posición o el desarrollo del feto, y anomalías de la pelvis ósea materna, como la estrechez pélvica y alteraciones en los tejidos blandos. La distocia de hombros se va a definir como fallo en la salida del tronco fetal, el cual va a precisar maniobras obstétricas adicionales para la extracción de los hombros del feto durante el parto vaginal y una vez que la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo que nosotros vamos a tener para resolver esta distocia de hombros? Tengamos en cuenta que vamos a tener 24 segundos, que va a ser el tiempo medio entre la expulsión de la cabeza y el resto del cuerpo sin realizar ninguna maniobra adicional. O sea, este es el tiempo en el cual se va a expulsar la cabeza y el resto del cuerpo sin ninguna maniobra adicional. El límite superior de la normalidad para el tiempo entre el parto de la cabeza y el cuerpo se ha determinado en 60 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la distocia de hombre va a ser la situación en la que el tiempo entre la salida de la cabeza y el resto del cuerpo es mayor a 60 segundos y o precisa de maniobras auxiliares para resolverse. Entonces, sin embargo, no se han adoptado estos criterios diagnósticos y la distocia de hombro sigue siendo un diagnóstico clínico subjetivo por el encargado del parto. ¿Cuál es la incidencia que tenemos en la distocia de hombros? Se estima que ocurre entre el 0.2 al 3% de todos los partos vaginales y esta incidencia va a variar según el peso fetal, del 0.6 a 1.4% de todos los nacimientos donde recién nacido pesa entre 2.500 y 4 kilos y aumenta del 5% al 9% en los recién nacidos con un peso entre 4 kilos y 4.500. La tasa de incidencias también va a variar según los criterios utilizados para el diagnóstico. La fisiopatología. Entonces, tengamos en cuenta que se va a producir cuando el hombro fetal anterior que tenemos acá, o menos comúnmente el hombro fetal posterior que tenemos acá, se va a impactar contra la sínfisis púbica o el promontorio del sacro materno. ¿Se puede predecir y prevenir la distocia de hombros? ¿Qué nos habla la literatura? Que la distocia de hombros se considera impredecible. Al menos el 50% ocurren en ausencia de factores de riesgo. Esto va a tener un nivel de evidencia 3. El obstetra debe estar preparado para reconocerla inmediatamente en cualquier parto y proceder a través de una secuencia ordenada a efectuar el parto de una manera eficaz. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que tenemos? Los factores maternos fetales preparto, vamos a tener la macrosomía fetal, la diabetes gestacional o diabetes mellitus, la obesidad, la estatura corta, antecedente que la gestante haya tenido una distocia de hombros en su embarazo anterior, la edad materna avanzada, la inducción de labor de parto, un recién nacido de sexo masculino también es un factor de riesgo y el embarazo prolongado. Dentro de los factores intraparto vamos a tener la fase activa del trabajo de parto prolongado, el parto instrumentado ya sea con forceps o con vacuum, el aumento del uso de oxitocina y maniobras inapropiadas como la presión en el fondo uterino y también la anestesia epidural. Dentro de estos factores de riesgo vamos a tener que la macrosomía fetal es el mayor factor de riesgo para la distocia de hombros. La incidencia de distocia de hombros aumenta progresivamente cuando el peso del recién nacido es mayor a 4 kilos, sin embargo, el 50% de estas distocias de hombros ocurren en fetos con menos de 4 kilos.
O sea, es un factor muy frecuente la macrosomía fetal, pero no es un factor tan determinante, ¿no? Porque hay pesos menos de 4 kilos que presentan también distocia de hombros. Este cuadrito es muy interesante, donde vamos a tener la relación entre el incremento del peso al nacer y la diabetes materna con el desarrollo de distocia de hombros. Por ejemplo, en este peso que tenemos acá de 4 kilos y 4 kilos 250, vamos a tener un riesgo de distocia de hombros tanto en diabéticas como en no diabéticas. Por ejemplo, en pacientes no diabéticas, el porcentaje es de 5.25% con este peso, y en pacientes diabéticas es de 12.2% con este peso también. Vamos viendo cómo se va aumentando el porcentaje de acuerdo a cómo va aumentando el peso fetal. Por ejemplo, tenemos con pesos de 4.750 a 5 kilos, el porcentaje de distocia de hombros en pacientes no diabéticas aumenta del 21.1% en no diabéticas a 34.8% en pacientes diabéticas. ¿Es importante el antecedente de distocia de hombros? Sí. Se dice que el 12% de las gestantes con antecedentes de distocia de hombros tiene una distocia recurrente en el embarazo posterior, con un riesgo aproximadamente de 1 en cada 8 embarazos. Según este otro artículo, tenemos una recurrencia de 7.3% en el segundo parto, si es que la gestante ha tenido antecedente de distocia de hombros, destacando que, sin embargo, el peso al nacer fue de lejos el factor de riesgo más importante. Entonces, tenemos entre los factores de riesgo más importantes el embarazo posttérmino, la obesidad y la ganancia de peso elevado en el embarazo, y estos dos, la diabetes materna y la macrosomía fetal, son los factores de riesgo más fuertes para distocia de hombros, y el riesgo más alto se va a dar cuando ambos factores coinciden. Entonces, según la American College, ¿qué tenemos de distocia de hombros? Que casi todos los casos de distocia de hombros no pueden predecirse o prevenirse de manera precisa, es algo inesperado. La inducción electiva del trabajo de parto, la cesárea electiva en todas las mujeres con sospecha de feto macrosómico son inapropiadas, y la cesárea planeada puede considerarse para aquellas pacientes sin diabetes con un peso de más de 5 kilos o en pacientes diabéticas con un peso más de 4.500. El diagnóstico es clínico subjetivo, se debe sospechar cuando se retrae la cabeza fetal en el perineo, el famoso signo de la tortuga, y el diagnóstico se realiza cuando la práctica habitual de la suave tracción de la cabeza hacia abajo de la cabeza del feto no se puede realizar. Como podemos ver acá en esta imagen, donde vemos la salida de la cabeza del feto por la vagina, en ese momento vamos a sentir que la cabeza del feto se retrae, ¿no? Ese vendría a ser el famoso signo de la tortuga y es bien subjetivo de una distocia de hombros. Entonces, para el manejo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una distocia de hombros? El manejo intraparto, vamos a ver que se estima que el asistente del parto tiene unos 7 minutos para extraer el feto previamente bien oxigenado antes que se produzcan daños por asfixia, aunque otros estudios informan que el 47% de los fetos mueren en casos de distocia pasados los 5 minutos, ¿no? Tras la salida de la cabeza del feto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, si estamos frente a una distocia de hombros, tenemos que mantener la calma. Luego, lo siguiente es pedir ayuda. Y lo siguiente es explicarle a la paciente y solicitar la cooperación. Una vez que hayamos realizado todo esto, procedemos a hacer las maniobras para resolver la distocia de hombros. Estas maniobras consisten en las maniobras de primer, segundo y tercer nivel. Dentro de las maniobras de primer nivel vamos a tener estas: la maniobra de Mass-Roberts y la maniobra de Massante. Estas son manipulaciones externas que tratan de modificar la estática y la dinámica de la pelvis y el feto. ¿Cuáles son las maniobras de primer nivel? Como ya dije, la maniobra de Mass-Roberts, que consiste en la hiperflexión de las caderas de la gestante con el fin de rotar la sínfisis del pubis hacia la cabeza materna y disminuir el ángulo de inclinación de la pelvis y enderezar el sacro en relación con las vértebras lumbares. Como podemos ver acá en esta imagen, donde se endereza el sacro en relación a las vértebras lumbares y se
y se disminuye y se mejora el ángulo de la pelvis, ¿no? Para así de esta manera corregir la distosia de hombros. Tiene una tasa de éxito de un 40 a un 90% y tiene una baja tasa de complicaciones, por lo que se debe usar en primer lugar. Acá vemos igual cómo se mejora el ángulo de inclinación entre el sacro y las columnas. La maniobra de Masanti, que es la presión suprapúbica, acá vamos a tener que se hace una presión con la palma del puño, el cual va a tener una dirección caudal y lateral, o sea, va a empujar la cara posterior del hombro anterior hacia el esternón del feto. Con ello se va a reducir el diámetro biacromial y el hombro anterior va a rotar hacia el diámetro pélvico oblicuo, facilitando su desprendimiento, como podemos ver acá, en esta imagen. Se hace una presión en la parte posterior del hombro anterior, ¿no? Y se rota este hombro anterior hacia esta dirección con el objetivo de disminuir este ángulo, el ángulo biacromial, y de esta manera poder solucionar la distosia de hombros. Se dice que con estas dos maniobras, la maniobra de Mass-Roberts y la maniobra de Masanti, logramos resolver el 70% de todos los casos de distosia de hombros y raramente resultan en morbilidad fetal. Entre las maniobras de segundo nivel, estas son ya manipulaciones internas, igual que van a tratar de modificar la estática o la dinámica del feto. Entre las maniobras de segundo nivel tenemos la maniobra de Woods o maniobra de sacacorcho. Esta consiste en rotar los hombros fetales ejerciendo una presión sobre la escápula y la clavícula. Estas nunca se rota acá la cabeza, ¿no? Acá tenemos la maniobra de Woods. La mano es posicionada detrás del hombro posterior del feto. El hombro se rota progresivamente a 180 grados en forma de sacacorchos, como pueden ver acá en la imagen. Entre otras maniobras de segundo nivel tenemos la maniobra de Rubin, que es la rotación del hombro más fácilmente accesible hasta la cara fetal mediante el empuje con la mano sobre su superficie posterior, para disminuir el diámetro biacromial y desplazar el hombro anterior detrás de la sínfisis, como podemos ver acá en la siguiente imagen, ¿no? Todo es con el objetivo de disminuir este diámetro biacromial. Y la otra maniobra, que es la maniobra de Jacquemir-Barnum, esta disminuye el diámetro biacromial facilitando la extracción del hombro anterior. Se ha relacionado con una alta tasa de fracturas en esta maniobra del húmero. ¿Qué consiste esta maniobra? Como puedes ver acá, se extrae un brazo del feto y de esta manera se disminuye también el ángulo biacromial. Un diámetro biacromial de 13 centímetros, acá podemos ver cómo se convierte en un diámetro de 11 centímetros axiloacromial a la entrega del brazo. Entre las maniobras de segundo nivel también tenemos la maniobra de Gaskin, que es colocar a la mujer sobre sus 4 rodillas y tirar hacia abajo el hombro posterior. Esta o hacia arriba el hombro anterior con una tasa de éxito desde el 83%. Como podemos ver acá en esta imagen. Entre otras maniobras, tenemos las maniobras de tercer nivel. Estas requieren una consideración cuidadosa para evitar una innecesaria morbilidad materna y mortalidad fetal. Estas tenemos la cleidiotomía, que es la fractura de la clavícula con la mano, la tijera quirúrgica, la sinfisiotomía, que es la división de las fibras de los huesos pubianos, y la maniobra de Sabanelli. Esta es más adecuada cuando se afectan ambos hombros, ¿no? Esta es la cleidiotomía. Acá vamos a tener la maniobra de Sabanelli, que es el reposicionamiento cefálico siguiendo los movimientos del feto en el canal del parto, pero en forma reversa, para luego realizar la cirugía, la cesárea, ¿no? Esta requiere condiciones adecuadas de relajación uterina, anestesia, además de un tamaño fetal que lo permita. Dentro de las complicaciones, vamos a tener complicaciones maternas, la hemorragia posparto, el desgarro perineal de tercer, cuarto grado, la cefación o diástesis de la sínfisis pubis, la fístula rectovaginal, la ruptura uterina, y dentro de las complicaciones fetales, la parálisis del plexo braquial, muerte fetal, hipoxia fetal y fractura del clavícula y húmero. Entonces, consideremos estas complicaciones, las más importantes: la hemorragia posparto por atonía uterina y los desgarros perineales de cuarto grado. Estas complicaciones no parecen más frecuentes cuando se usan maniobras de rotación interna, en relación cuando solamente se usa la maniobra de Mass-Roberts. Gracias, chicos, por su atención. Esta vendría a ser todo lo que he podido recopilar sobre distosia de hombros. Espero que haya sido
de su agrado esta capacitación y bueno, muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.